San Juan, capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 14. Padre Celestial, háblanos al corazón. Necesitamos una intervención tuya en la historia de nuestra vida. Somos tus hijos, como cantamos hoy. Nos sentimos bien en tu casa. Hay sitio para nosotros. Somos linaje escogida. No somos cualquiera. Una vez que Cristo nos salvó, nos rescató, nosotros ahora somos sacerdocio real. Somos nación santa. Somos hijos que comemos a la mesa. Y alegres estamos aquí para rendirte toda la honra, toda la gloria. Y solo pedimos que nos des atención bastante. Abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón. Para que así como fue dado un testimonio aquí, tengamos el corazón quebrantado para no tener lástima de otros, pero ejercer misericordia. Señor, queremos ser una iglesia fiel, una iglesia misionera, una iglesia afectuosa, una iglesia acogedora. Queremos ser una iglesia comprometida con el evangelismo. Queremos ser una iglesia, Señor, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos, Padre. Te amamos, declaramos nuestra dependencia en ti y pedimos que nos hables fuerte, con gracia, al corazón en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en la barca, y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, más o menos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Hermanos, todos nosotros sabemos que Jesús llamó para sí a pescadores. Él llamó para ser sus apóstoles, sus discípulos, pescadores, gente humilde, gente sencilla, pero eran personas del mar, personas que tenían un oficio. Siempre cuando Dios llama a estos que tienen oficios diferentes. Y así llamó a estos pescadores.
A la vez, estos hombres estuvieron con Jesús. Estos hombres experimentaron grandes milagros. Estuvieron face a face con el Señor. Pudieron verlo y asimilar algunas cosas. Por ejemplo, que los judíos esperaban el Mesías. Los judíos esperaban el Cristo, el ungido que un día iba a venir. Ellos estuvieron con Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Se comprometieron a seguirlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Jesús murió. ¿Y ahí? Jesús murió. Y bueno, y pasó aquel primer momento, lo enterraron, lo visitaron, y él apareció un día, apareció otra vez, y Tomás fue invitado a tocar por su costado. Toda esta euforia también pasó, y los días comenzaron a pasar, y ahora, y esto a veces ocurre con nosotros, ¿verdad? De repente usted un día recibió a Cristo, y era todo fuego, era todo el Espíritu, estaba allá en el pico de la montaña, y de repente los días van pasando y vamos sintiendo un bajón. Parece que aquellos milagros ya no son tan grandes, porque no ocurre milagro todo día. Jesús no aparecía todo momento. Jesús pasaba las paredes allí, se ponía en medio de una reunión sin pasar por la puerta. Era un milagro esto. Y no todo el momento ocurre esto. Y entonces, ¿qué es lo que piensa Pedro? Exactamente esta fue la situación de Pedro. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, ¿y ahora? Jesús murió. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hermanos, el temperamento de Pedro no le permitía estar allí contemplando. Pero ¿qué es lo que Jesús había dicho? Esperad en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos. Él iba a enviar su Espíritu, pero si ellos estaban en el mar, en Jerusalén no tiene mar, no tiene río, no tiene un arroyo en Jerusalén. Puede mirar la geografía. Si ellos estaban en el mar, estaban al norte, a más o menos 90 a 110 kilómetros. Jesús había dicho, estad o permaneced en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Cuando viene el Espíritu Santo, ellos estaban en Jerusalén. Ahí sí, después de episodios como este, parece que entendieron que Jesús los había llamado para algo. Yo puse como tema aquí, volviendo a pescar. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que este pescar aquí, este volver a la pesca, que está implícito aquí, es algo que nos puede simbolizar una fuga, un momento en que salimos de aquello que Dios tiene para nosotros. Estos discípulos fueron separados por Dios. Ellos fueron llamados por Jesús para una misión especial. Ellos fueron los apóstoles que hoy nosotros honramos y sabemos que fueron hombres que agarraron la cosa. Pero hasta entender lo que era el Antiguo Testamento, la nación transformándose en una iglesia, ellos tuvieron sus fallas, sus deslices en el sentido de, wow, ¿hasta dónde vamos? La cuestión de la circuncisión y tantas otras cosas, porque pasaba de un momento para otro. Pero Jesús los había llamado, ¿para qué? Para estar con Él, para predicar su palabra, específicamente a los discípulos. Así como nosotros también fuimos llamados, aunque tengamos nuestros trabajos, aunque tengamos nuestras ocupaciones, Jesús nos separó, Jesús nos llamó, y no podemos estar viviendo nuestra vanidad, no podemos estar olvidados de que fuimos separados para hacer bendición, para llevar buenas nuevas. Como el hermano dijo aquí hoy, nosotros no podemos estar solo aquí. Aquí es un momento de comunión. Debemos estar sí comprometidos de adorar a Dios, de orar, de buscar, estudiar su palabra, pero tenemos que ponerlo en práctica afuera. Porque ponerlo en práctica aquí adentro es fácil. Es solo estar aquí y comportarse bien y levantar la mano y cantar y todo. Y esto es bueno, es sano. Pero hermanos, Dios nos llama para más. Dios nos separó
para ser bendición. Y muchas veces nosotros estamos como Pedro. Pero yo quiero pensar con ustedes una situación. Es que en el versículo 3, si usted observa bien, ahí bien, comenzando el versículo 3, dice Simón Pedro: voy a pescar. Planes humanos, planes humanos. Yo vuelvo a la pesca. Hermanos, y no fue una pescaría así por un hobby, por un momento de diversión. Era su profesión. Estos hombres eran profesionales. Ellos vivieron hasta 3 años atrás. Ellos vivían de la pesca. Es donde sacaban su alimento diario. Pero de repente ellos, Simón Pedro dice: yo vuelvo a pescar. No voy a estar aquí de balde. Y el gran problema aquí es cuando nosotros como cristianos que somos referencia, nosotros ofrecemos aquel efecto cascada. No sé si hay esto en español. Es cuando se derriba un dominó, una pedrita va derribando otras, ¿verdad? Es como en portugués se dice efecto cascata. Es como uno cae, otro cae atrás. Y así es la cosa. Pero el hecho de que en el versículo 3, los otros discípulos dijeron: vamos nosotros contigo. Entonces debemos tomar mucho cuidado, porque si vamos atrás de nuestra vanidad, si vamos atrás de otras cosas que no son aquellas puras a las cuales Dios nos llamó, nosotros siendo una referencia, nosotros podemos causar serios problemas, llevar otros con nosotros. Yo voy a la pesca. Yo me voy contigo. No, si el pastor está yendo a pescar, si el pastor dijo, si el pastor hace, no, si la hermana Noria hace esto, entonces yo puedo hacer también. Y así en este efecto cascada, en esta cosa de ir atrás, de ir junto, todos caemos en el agujero, todos caemos en el hoyo. Y debemos tomar mucho cuidado, porque este volver a pescar es un plan humano. Porque específicamente en la vida de los discípulos, ellos fueron llamados para un comienzo de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Después ellos entendieron esto, pero hasta que entendiesen, ocurrió situación así. Yo vuelvo a la pesca. Queridos, debemos pensar muy bien en nuestras actitudes. Lo que usted dice tiene un peso muy grande. Lo que usted hace tiene un peso muy grande. Usted está siendo observado. Y Pedro era aquel líder por naturaleza, aquel hombre que tenía arrastraba. Yo tengo un hijo así, mi Samuel es así. Desde chiquitito en la escuela, hasta los más grandes grados mayores, querían que Samuel fuese el líder. Pero él no tenía, estaba en jardín, preescolar, qué sé yo. Pero él tenía aquel arranque, en la hinchada así. Aquel grito que, wow, yo tengo que gritar también. Él está gritando, mira, de este tamanito. Era aquella cosa que impulsionaba, llevaba a otros. Pero tomemos cuidado, para que no sea atrás de vanidades, atrás de cosas erradas. Que podamos ser esta referencia para personas, que seamos una luz muy fuerte y las personas quieran estar con nosotros y puedan glorificar a Cristo. Hermanos, ahora es interesante que la segunda cosa es que este ir a pescar, este ir atrás de vanidades, este ir atrás de algo que Dios no quiere para su iglesia, para mí, para ti, para tu familia, solo va a causar frustración. ¿Y qué es lo que es la frustración? La realidad de los planes que el hombre hace. Cuando nosotros planeamos por nosotros mismos, sin la bendición de Dios, hay frustración. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin la bendición, no, yo voy a formar un hogar, yo me caso con quien quiero. Ayer se casó un tipo, ¿verdad? Yo ni pude atender mi celular porque yo estaba allá en la cena, allá en el matrimonio. Fue una broma que viralizó ahí, ¿verdad? No puedo atender que estoy acá en la casa real, en el casamiento. Queridos, de repente nosotros estamos así. De repente nosotros estamos así, queriendo forzar cosas, hacer cosas.
y no es el plan de Dios aquello. Y esto se vuelve en una frustración. Observe usted que en el final, al final del versículo 3, dice, ellos se fueron a la pesca, Pedro y los demás discípulos. Entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada. Entienda bien, tu plan, si no es el plan de Dios para tu vida, no va a llegar a lugar alguno. No va a alcanzar el éxito que usted piensa, porque sin el Señor no tenemos esta bendición, no tenemos esta protección. Pon tu trabajo, pon tu ofrenda, pon tu cariño, pon tu disposición como padre, como madre, como esposo, como esposa. Pero, Señor, yo quiero ser un esposo bendecido, una esposa bendecida. Señor, yo quiero bendecir a mi hijo. Señor, yo quiero orar más por ellos, por mi iglesia. Pero, hermanos, de repente estamos divorciándonos un poco, saliendo un poco al costado de esto que sería, y ahí vivimos la frustración. Y no pocas veces hemos vivido esta frustración. El ser humano puede elegir lo que él quiere para su vida, pero Jesús nos llama para seguirlo, para planear con Él. Vení, estemos a cuenta, vamos a sentarnos juntos. El Señor quiere interactuar con cada uno de nosotros. El versículo 5, cuando Jesús llega, versículo 5, cuando Jesús se acerca, ellos no podían ver porque estaban como que aquí a 200 codos, o sea, 100 metros más o menos de distancia. Era madrugada, no sabemos si ya estaba muy claro o un poco oscuro aún, pero el hecho de que miraban los pescadores y miraban a un hombre en la playa, quizás caminando, y Jesús entonces, ¿tienen algo que comer? No, respondieron. ¿Por qué? Porque los planes humanos, los planes que están fuera de la voluntad de Dios, acaban en frustración. Esta es la realidad. Entonces, pensemos bien. Usted puede planear. Yo tengo una alegría muy grande en mi vida, que cuando aprendí a tocar la guitarra, yo soy de una familia humilde, ¿verdad? Sencilla, no tantos recursos. Y me acuerdo que unos niños, unos muchachos de la calle ahí, en mi ciudad, ellos eran bautistas y ya estaban aprendiendo a tocar la guitarra y comenzaron a enseñarme. Yo, cristiano de otra iglesia presbiteriana, y estaba ahí, aprendí a tocar 3 notas, así en la calle, porque tenía una guitarra. Y para mí fue el cielo, tocar 3 notas, y con 3 notas yo tocaba 3, 4, 5 músicas. Aquello era todo el día como una cigarra. Cigarra, aquel bichito que canta todo el día, ¿verdad? Y bueno, y molestaba a mi hermana inclusive. No aguantaba más, casi rompió. Y un día alguien de la iglesia dijo, mira, yo vivo muy lejos, no tenemos colectivo, y yo quiero dejar esta guitarra en la casa de alguien. Y yo vivía cerca de la iglesia. ¡Wow! Yo voy a guardar la guitarra en mi casa. ¡Qué privilegio! Todo el día con la guitarra. Yo dejé de jugar fútbol, que era lo que más gustaba. Y llegué a ser un jugador de cosas menores, inferiores ahí, ¿verdad? Pero el hecho de que comenzaba a entrenar, dejaba el entrenamiento para poder tocar la guitarra. Y me consagré aquella guitarra al Señor. Señor, yo quiero tocar para ti. Y esto me alegra porque no tengo hoy frustración de ser un guitarrista, porque lo dediqué al Señor, era plan del Señor, era para la gloria del Señor. Lo digo sin cualquier jactancia, sin cualquier soberbia en mi corazón. Lo hago con mucho cariño. Pero no pude pagar un profesor. Y el Señor fue dando gracia. Y me iba en un congreso y miraba la mano del guitarrista. Y me iba en un encuentro, miraba. Y era mi esfuerzo, era la manera que pude. Hermanos, pero cuando estamos divorciados de la voluntad de Dios, hay frustración. No, esto yo voy a aprender solo para mostrar a Jason, solo para mostrar a fulano que yo toco. Mi amigo, puede saber que la frustración vendrá. Usted puede hasta tocar, pero va a estar frustrado. Puede ser esas ganas así, puede ocurrir,
pero va a ser siempre frustración, porque la intención no es la intención con que el Señor quiere que trabajemos. Hermanos, no podemos pensar, no podemos vivir en esta frustración. Entonces, en el versículo 5, ellos no encaram nada, no tenían nada que comer, pero qué bendición es saber que de los versículos 4 a 6, nosotros vemos que Jesús aparece en la playa. Pedro volvió a pescar, los planos humanos acaban en frustración, pero Jesús continúa siendo Señor de aquellos a quien Él llamó. Aunque haya frustración en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro proyecto, Jesús puede agarrar esto, Él aparece y hace algo nuevo. Y vamos a mirar bien, ¿qué es lo que Jesús hizo aquí? Versículo 4. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Jesús aparece, pero es interesante algo, es muy importante saber esto. Jesús aparece, pero Él aparece cuestionando. Acuérdese que Él es Señor. Y entonces Juneia, ¿hincaste algo? No, Señor, no hinqué nada. Toda la noche trabajamos. Y entonces, Carlitos, ¿hincaste algo? No, Señor, perdí mi tiempo toda una noche. Queridos, yo quisiera decirles que Jesús llega cuestionando porque Él nos ama. Él quiere mostrarnos que sin Él nuestro trabajo es en vano. Sin Él no vamos a conseguir construir, no vamos a lograr, no vamos a conseguir éxito. Y tenemos que entender esto, queridos. Pero Él aparece. Pero antes de decir, ¿tiene algo para comer? ¿Qué es lo que Jesús dice? Hijitos, está ahí. Hijos, tienen algo. Él tiene un compromiso de padre con nosotros. Él no es un irresponsable, no hiciste esto, no tiene esto. No, Él no llega así. El hijo no tiene nada. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a providenciar. Él vino para rescatar esta frustración, para nos hacer volver, ya que estábamos yendo a la pesca, y esta cosa es como que buscar nuestra vanidad o ir atrás de nuestras vanidades. Él nos hace retomar nuevamente el riel, el camino, y nosotros debemos pensar muy bien esto. Y puede ser, hermanos, que esto esté ocurriendo con nosotros. Y entonces yo llamo esto de oportunidad. Es la oportunidad que tenemos de reconocer a Cristo y seguirlo. Pero no estoy hablando de conversión. Puede ser que Dios convierta a alguien aquí hoy. Él es Señor. Pero yo estoy hablando para hijos, como Él dice aquí. Hijos, ¿tienen algo que comer? Fue frustrante, ¿verdad? Bueno, pero usted tiene una nueva oportunidad. La oportunidad de ver que el Señor continúa Señor. Y cuando Él aparece, ¿qué es lo que Él hace? Él toma las riendas, Él da las instrucciones. No tenemos. Y bueno, entonces echen vuestras redes ahí a la derecha del barco. Cuando Él hizo esto, Él ya llega dando la directriz, dando las orientaciones. Hagan esto, lo que mi palabra dice, lo que yo les estoy diciendo. Usted tiene que poner en práctica esto. Pero de repente ellos echaron la red, y ¿qué es lo que pasó? Y ya no podían más. Agarrar esta red, ya no podían más arrastrar. Versículo 6 dice así: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué bendición es saber que nuestro Dios es un Dios que sabe dónde están los peces. Él sabe dónde está el éxito para Helen. Él sabe dónde está el éxito para Adriana. Él sabe dónde está el futuro para
cada uno de nosotros, Betsy, cada uno de nosotros. Pero nosotros no sabemos. Hermanos, echad vuestras redes. Y echaron. De repente un milagro ocurre. Este milagro nos muestra que Jesús continúa Señor. ¿Sabe por qué? Él hizo el mar. Él hizo los peces. Él hizo a los discípulos. Él hizo todo. Si usted cree en esto, vale la pena continuar creyendo y entendiendo que Él continúa Señor y puede dar órdenes en tu vida. Queridos, quiero concluir, quiero estar pensando con ustedes sobre esto. De repente Juan dice, Pedro, es Jesús, es el Señor. Solo el Señor sabe dónde están los peces. Solo el Señor hace con que 5 peces, 5 pancitos, puede ser para 5,000 personas. Es el Señor, Pedro. Y entonces Pedro inmediatamente se viste, se ciñe y se tira en el agua y se va al encuentro de Jesús. Pedro era de su temperamento, él no aguantaba quedarse. Y no, vamos a arrastrar esto primero. No, él ya se fue allá. Señor, qué milagro, Señor, tú por aquí. Queridos, sin duda alguna, Juan reconoció al Señor. Y Pedro nos da un ejemplo, va atrás de él. Hermanos, y es interesante un versículo aquí que dice que no obstante serem tantos peces, la red no se rompió. Qué bendición es saber que estas cosas que Dios nos da, nadie nos puede tomar. Vean el versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Lo que Dios providencia para sus hijos no se pierde. Entiendan esto. Debemos de entender esto. Lo que Dios me ha dado es mío. Lo que Dios te ha dado es tuyo. Toma posesión y cuídalo. Un día Dios me dio una esposa. Estoy intentando cuidar de ella hace 29 años. Después conversa con ella. Pero es así, tengo que cuidarla. Ella es mi reina, ¿verdad? Vivimos en la casa real en los Hamptons. Y a la vez, ella ganó un príncipe también. Era un sapo, a la verdad, ¿verdad? Pero ella tiene que cuidar. Porque es muy fácil, parece que la esposa del otro es que es linda, el esposo de la otra que es bueno, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros tenemos nuestras falencias, nuestras pobrezas. Todos luchamos, pero vamos a valorar lo que Dios nos dio. Y lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos dio, es que vamos a salir adelante, haciendo la voluntad del Señor. Un matrimonio feliz se hace cuando los dos buscan a Dios, hacer la voluntad de Dios y no su propia. No, yo ya hice mi parte, ahora le obligo a ella porque le toca a ella. Hermanos, esto es vanidad, es volver a pescar, es frustración, porque la otra persona no se va a cambiar porque yo quiero, se va a cambiar cuando Jesús le cambie, como yo voy a cambiar cuando Jesús me cambie. Entonces, queridos, cuidemos para no volver a la pesca. Esta pesca que yo digo es salir de aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Una vida santa, una iglesia santa, una familia santa, una situación en que glorifica al Señor. Igual que a Pedro y Juan, podamos nosotros estar yendo al Señor, reconociendo que Él es Señor. Él puede preguntar, Él puede dar las instrucciones y yo obedezco para que yo tenga el éxito y el suceso que Él tiene para todo. Amén. Ellos hicieron un picnic lindísimo, fue un encuentro maravilloso, está ahí registrado del 9 al 14, y el encuentro con Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Porque la vida con Jesús es así, es Jesús direccionando, Jesús dando seguridad, hijitos, llamando de hijo,
La vida con Jesús es milagro. Echen la red, Él da la instrucción y llena las redes. Hermanos, pensemos en esto. La vida con Jesús es fiesta. Amén.